algo raro, unas noticias de no sé qué cosa. Bien, la clase pasada nos arrancamos con toda la parte relativa a la fricción, que dijimos que era uno de los elementos, ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Es uno de los elementos que necesitamos nosotros analizar para poder atacar el aspecto del equilibrio, porque la fricción juega un papel a veces importante en lo que es el equilibrio o incluso en lo que es el movimiento, pero bueno, pues hay que estudiarlo. Dijimos que de alguna manera aquí lo que convendría, digo no lo que convendría, sino cuándo se da la fricción. Bueno, la fricción dijimos que tiene dos características muy importantes, indispensables las dos. La primera es que hayan dos cuerpos que estén en contacto y no solamente que sean en contacto, que es una de las características fundamentales, y la segunda es básicamente que se encuentren con una tendencia relativa de desplazamiento, ¿sí? Si no hay tendencia de desplazamiento relativa, no hay fuerza de fricción. Tiene que estar entonces dos cuerpos en contacto, primero que nada, y segundo, haber una tendencia de desplazamiento relativa. No necesariamente tiene que existir el movimiento, pero sí tiene que haber la tendencia de desplazamiento y entonces se está dando la fuerza de fricción. Dijimos que la fuerza de fricción, si yo tengo, por ejemplo, dos cuerpos, vamos a decir uno encima del otro, y yo le aplico una fuerza por acá, otra fuerza por acá, se dan las dos características. Si nosotros identificamos que estos dos cuerpos no se encuentran en movimiento relativo, es decir, no se mueve uno con respecto al otro, quiere decir que de alguna forma todavía estamos teniendo el equilibrio antes de que, y ese equilibrio es gracias precisamente a la fuerza de fricción en este caso particular, en donde si nosotros analizáramos el cuerpo de arriba, bueno, pues tendríamos, bueno, su peso, por supuesto, tendríamos la normal, que equilibra al peso, y tendríamos precisamente la fuerza de fricción que equilibra a la fuerza que pretende poner en movimiento al cuerpo de arriba. Dijimos también la clase pasada, muy importante, que si nosotros analizamos el cuerpo de abajo, bueno, pues entonces, además de su fuerza peso, la fuerza que está tratando de mover relativamente a los cuerpos, ¿sí? Vamos a tener, por otro lado, la carga que tenemos, que es esta misma fuerza, ¿sí? Es esta de aquí. Lo que pasa es que aquí esto es una normal y acá es una fuerza que, aunque es la misma, tiene un objeto diferente. La normal está tratando de poner en equilibrio el cuerpo, y la fuerza esta es una fuerza que está actuando sobre el cuerpo y sobre el cuerpo de abajo, que le está pretendiendo generar un movimiento hacia abajo. Y todo esto, la fuerza que tiende a poner en movimiento al cuerpo a la derecha, se equilibra con una fuerza de fricción que será esta, y si ustedes se dan cuenta, en un caso va para un lado y en el otro caso va para el otro lado. No puede darse el caso de que la fuerza de fricción con relación a los dos cuerpos tengan el mismo sentido, porque
porque no funciona así. Si fuera así, habrían ustedes encontrado la máquina del movimiento continuo y no tendríamos, vamos, quién sabe qué pasaría, ¿no? Los matarían seguramente para que no descubrieran el eh, cómo lo hacen. ¿Por qué? Pues porque pues ya habrían encontrado algo que pues ya no necesitan combustible, ¿no? Cosa que pues suena bastante hollywoodesco, ¿no? Entonces, esa parte se entendió. Si yo analizo un cuerpo, la fuerza de fricción tiene un sentido. Si analizo el otro cuerpo en contacto, la fuerza de fricción tiene el sentido contrario necesariamente. ¿Cómo? Decíamos también en la clase pasada, si ustedes pegan sus manos y tratan de generar un movimiento, no lo logren, pero si las manos tienden a moverse, bueno, pues a final de cuentas, en esa tendencia de movimiento, si la tendencia de movimiento es esta, si yo analizo esta mano, ¿sí?, que tiende a subir, la fuerza de fricción va a jalar mi piel hacia abajo. Y en esta, que tiende a bajar, la fuerza de fricción va a tender a subirla. Y se van generando los equilibrios. Uno para arriba, otro para abajo. En el caso de aquí que les puse en la pantalla, pues uno para la izquierda, otro para la derecha. ¿Eso queda claro? Dijimos que la fuerza de fricción empieza, ¿cuál es el mínimo valor de la fuerza de fricción? Dijimos la clase pasada. ¿Cero? Cero. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando no hay tendencia de movimiento. Cuando, aunque los cuerpos se encuentran en contacto, no hay tendencia de desplazamiento relativo, de tal manera que no se da la fuerza de fricción y eso es cero. En el momento en el que empieza a haber la fuerza, una tendencia de desplazamiento relativo entre los cuerpos en contacto, entonces la fuerza de fricción empieza a tener un cierto valor y se puede ir incrementando hasta que llega a un máximo, habíamos dicho. Si yo hiciera una gráfica, sería una cosa de este tipo. Este máximo dijimos que le íbamos a llamar T', que es la fuerza de fricción estática máxima. Fuerza de fricción estática máxima. Es decir, arriba de esa fuerza de fricción no puede darse nada, no se puede desarrollar, y por el otro lado aquí dijimos que teníamos la T dinámica, o algunos que le llaman la T cinemática, que es la fuerza de fricción que se da entre los cuerpos cuando ya se encuentran en movimiento relativo, o sea, ya está desplazando uno con respecto al otro, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuándo es esto? Si ustedes, por ejemplo, yo creo que a todos nos ha pasado que de alguna manera vayan en el coche y que de repente alguien se atraviese o haya alguna situación por la cual hay que frenar con mucha fuerza. Bueno, lo que ocurre es que mientras en el momento en el que las llantas chillan sobre el pavimento, en ese momento, que hoy en día cada vez va siendo menos porque ya todos los coches tienen un sistema de frenos ABS, pero antes que no tenían los sistemas ABS y ahora también hay algunos que no lo tienen, ¿sí? Cuando las llantas chillan en el pavimento, quiere decir que el pavimento está fijo y la llanta ya está resbalando. Y entonces, pues eso cuando chillan ya es malo, porque entonces la fuerza de fricción está reduciéndose del orden de un 20%. Entonces, sin embargo, no es nuestro tema específicamente. ¿Qué más dijimos la clase pasada? Lo que dijimos fue que Coulomb y Morán analizaron esto de la fricción y desarrollaron 3 leyes que realmente para nosotros la que nos interesa es la que nos dice que la fuerza de fricción estática máxima es igual a es directamente proporcional a la rugosidad y directamente proporcional también con la normal a las superficies en contacto. Fíjense bien, normal a la superficie en contacto, o sea, no es una fuerza vertical, es una fuerza normal a las superficies en contacto.
De tal manera que si las superficies en contacto están inclinadas, obviamente la normal también estará inclinada, siendo normal a las superficies en contacto. Entonces, dijimos también que teníamos nosotros una situación que considerar, y es que cómo identificamos la rugosidad. Y la rugosidad dijimos que, bueno, pues obviamente entre más rugosas son dos superficies, más fuerza de fricción, más capacidad de desarrollo de fuerza de fricción podrán tener, y entonces tendremos nosotros pues que identificar esa rugosidad, y de hecho lo que se hace es que se identifica a través de un coeficiente que se conoce tradicionalmente con el nombre de mu, y ese coeficiente pues es algo tremendamente variable. Entonces, lo que es muy importante, y en eso nos quedamos, es cómo definir nosotros ese coeficiente de fricción. Y lo que estábamos empezando a ver, pero se nos acabó la clase, es que vamos a analizar dos casos para ver cómo poder determinar ese coeficiente de fricción. Perdón. Entonces, el primer caso sería el siguiente. Anoten, por favor. Bueno, de hecho, no hay necesidad de que lo anoten, está en la página 22, pero obsérvenlo bien en el parrafito anterior al dibujo de la parte de abajo, que dice, si se tiene un cuerpo sobre una superficie horizontal, primer caso, el cuerpo que vamos a estudiar se encuentra sobre una superficie horizontal. Se le aplica una fuerza F, y esa fuerza F se va incrementando y se va midiendo la fuerza F hasta que tenemos nosotros la condición de movimiento incipiente. Quiere decir que el cuerpo se encuentra a puntitito de moverse. Entonces, en el momento en el que el cuerpo se encuentra a punto de moverse, entonces ahí nosotros estamos generando la fuerza de fricción estática máxima. Yo tengo una cosa así, ¿sí? Yo tendría mi fuerza peso y la fuerza que acabo de describir, que es la fuerza que tengo que aplicar para que el cuerpo se encuentre en equilibrio todavía, pero un diferencial más de fuerza y el cuerpo se pone en movimiento. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo se estaría equilibrando esto en esa condición que acabo de identificar? A ver, ¿quedó bien claro esto? ¿Sí? ¿Cuál es la condición en la que tenemos al cuerpo? ¿Cómo la hemos llevado a esa posición todavía de equilibrio, pero a punto de moverse? Bien. ¿Cómo lo vamos a equilibrar? Realmente lo vamos a equilibrar con una normal que equilibra, una fuerza normal que equilibra, normal, como dijimos, normal a las superficies en contacto, ¿sí? Y una fuerza de fricción que en este caso está siendo la fuerza de fricción estática máxima. ¿Por qué? Porque el cuerpo está a punto de deslizar. Bueno, pues esta, ahora sí, prima. Estas dos fuerzas que puse en rojo son las fuerzas que reaccionan a la tendencia de movimiento del cuerpo. ¿Por qué? Porque el peso propio trata de poner en movimiento al cuerpo hacia abajo y la fuerza F trata de poner en movimiento el cuerpo hacia la derecha. A la normal, al peso propio la equilibran la normal, y a la fuerza F
la equilibra la fuerza de fricción. Sin embargo, muy importante volver a ubicar que si esa fuerza de fricción crece una diferencial muy pequeñita, el cuerpo ya se va a poner en movimiento y vamos a entrar en el caso ya de la fuerza de fricción dinámica y el cuerpo se va a mover. Entonces, si nosotros obtenemos, por llamarlo de alguna manera, una resultante reactiva, es decir, una resultante de las fuerzas que se oponen al movimiento, pues tendríamos una resultante en estas condiciones. ¿Sí? ¿O hay alguna duda? Todo bien. No todo, porque ya se bloqueó. A ver, espérenme tantito. La resultante reactiva sería esa y nosotros tenemos que la primera ley, y estoy siguiendo lo mismo que dicen los apuntes, pero bueno, la primera ley, ¿qué nos dice? La primera ley nos dice que T' es igual a mu por n. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros conocemos T'. ¿Por qué? Porque la T' va a ser igual a F. ¿O hay alguna duda? ¿Sí? Y esa F la medimos, ¿no? La fuimos incrementando hasta que nos dimos cuenta que el cuerpo ya estaba a punto de moverse, entonces determinamos que esa era. Y la normal también la podemos conocer porque podemos conocer el peso del cuerpo. Entonces, ¿cuánto va a valer mu? Pues va a valer mu igual a T' entre n. Entonces, pues de aquí pueden ustedes obtener cuánto vale la mu. Sin embargo, no es la forma más práctica de hacerlo, porque si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos definir aquí un ángulo al que vamos a llamar phi, y la tangente de phi es igual a T' entre n. Por lo tanto, mu también es igual a tangente de phi. Ahora, ¿quién es phi? No es el ángulo que se me pega la gana. El ángulo phi es el ángulo comprendido, claramente identificado entre la normal y la resultante reactiva. ¿Queda claro? No es entre la fuerza de fricción estática máxima y la resultante reactiva, es entre la normal y la resultante reactiva. La toman con relación a las otras dos, bueno, pues ya se fregó el asunto. ¿Quedó claro? Entonces, esta es una forma a partir de la cual se puede, ya además es pregunta de examen, yo les preguntaría, describe una forma para calcular mu, o describe la forma para calcular mu, si hay un cuerpo que se encuentra horizontal. ¿Cuál sería la mu entre el cuerpo en estudio y el cuerpo sobre el cual se está sentado? Entonces, ustedes dirían, primero, que luego en los exámenes no me contestan esto. Dice, lo primero que necesito es aplicar una fuerza al cuerpo, de tal manera que el cuerpo esté a punto de deslizar, y ya que determino la fuerza que hace que el cuerpo está a punto de deslizar, entonces me hacen ya el dibujito. Pero normalmente llegan, se brincan la explicación, me ponen el dibujito y yo se los pongo mal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay que entender que primero obtengo una situación en el cuerpo en la cual se encuentra a punto de deslizar. Y ya luego hago el análisis que acabo de comentar ahorita. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo o no?
Luego, nada más comentar lo que dice aquí el último renglón de la página 22 de los apuntes, que nos dice que el ángulo phi se conoce como el ángulo de fricción estática. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar a la página 23, en donde vamos a describir la otra posibilidad de la pregunta de examen. Que les diga yo, a ver, fíjate que el cuerpo no se encuentra en una superficie horizontal, sino se encuentra en una superficie que puede, se encuentra en una superficie que se puede inclinar. Entonces, aquí la premisa es que el cuerpo se va inclinando hasta que yo determino ese ángulo en donde, si incremento una diferencial ese ángulo, el cuerpo va a deslizar. ¿Sí se entiende, verdad? Es decir, yo tengo la superficie inclinada, ¿sí? La voy inclinando hasta que me doy cuenta que el cuerpo se mueve. Bueno, pues entonces tantito menos y determino ese ángulo. ¿Queda claro? Entonces, esa es la condición de inicio. Si no tienes esa condición de inicio, todo dibujito y todo lo demás vale gorro. Entonces, lo que ocurre ahí sería que tú tienes esa superficie en la cual ya el cuerpo se encuentra en una situación de movimiento incipiente, y a ese ángulo le vamos a llamar alfa. Las condiciones del cuerpo serían que estaría sobre la superficie todavía en equilibrio, ¿sí? Y no hay ninguna otra fuerza más que su propio peso, nada más que el propio peso, qué dirección y qué sentido tiene. ¿Mande? Es perpendicular a la superficie y va hacia abajo. Entonces, tú eres de los que camina por las paredes. Vertical hacia abajo. El techo. No, o sea, bueno, con perpendicular me refería, o sea, a la superficial. No, bueno, perpendicular a algo siempre, cualquier fuerza va a ser perpendicular a algo, ¿sí? Pues yo estoy hablando, yo te estoy preguntando cuál es la dirección y el sentido de la fuerza peso de ese cuerpo que está inclinado. Y tú me dices perpendicular a las superficies. ¿Qué superficies? Las que están en contacto, que son las que estamos hablando ahorita. Y bueno, pues entonces eso significa que tú caminas por los, o sea, a ti, tu peso, por lo menos es lo que crees, tu peso te sale por los pies. Y si es así, tú puedes caminar por las paredes o puedes caminar en el techo, como si fueras araña. ¿Por qué? Porque como tu peso te sale por los pies, puedes caminar por los muros. ¿Me explico? O sea, la fuerza peso no es una fuerza generada por la atracción de la Tierra. Entonces, toda fuerza peso siempre será, ¿con qué dirección? Es vertical y va hacia abajo. Vertical hacia abajo. Pues vertical hacia abajo, siempre, no hay vuelta de hoja. Oye, es que está inclinado el cuerpo y a mí qué fregado me importa. Oye, es que el cuerpo antes tenía la fuerza así, pues sí, pero es que ya lo inclinaste y la fuerza sigue siendo hacia el centro de la Tierra, Alberto. O sea, de veras, si me dices, el otro día lo dije con toda claridad, ¿sí? Hay algunos que tienen la tentación de seguir, de si inclinas el cuerpo, pues el cuerpo tiene una fuerza para abajo. Si lo mueves, entonces ya tiene la fuerza para allá. ¿Qué moviste la Tierra o qué? A ver, ¿queda claro esto o no? Sí. O sea, la fuerza peso va siempre para abajo. Ahora, no hay ninguna otra fuerza que tienda a poner en movimiento este cuerpo. Entonces, yo necesito generar un equilibrio. ¿Cómo genero un equilibrio de una fuerza? Lo dijimos al principio del curso, con el principio de equilibrio,
en donde dijimos que para que dos fuerzas se encuentren en equilibrio, deben de ser, ¿qué? Iguales, colineales y de sentido contrario. Iguales, colineales y de sentido contrario. Entonces yo necesito aquí una fuerza igual, colineal y de sentido contrario al peso del cuerpo. Ahora, ¿cómo lo genero? ¿Eso es una normal? No, no es una normal. La normal es una fuerza que viene aquí. ¿Por qué? Porque es normal, porque es perpendicular a las superficies en contacto. ¿Es así? Esa sí es normal. ¿Sí? Y por el otro lado, yo voy a tener que, dado que la inclinación es tal que el cuerpo está a punto de deslizar, bueno, pues yo voy a tener una fuerza de fricción estática máxima aquí, así, que va a ser mi T', y que entre las dos componen precisamente a la que le llamamos resultante reactiva. ¿Sí se entiende o no se entiende? Sí. ¿Sí? Entre las dos tienen que generar una fuerza que se oponga a la fuerza peso, que sea igual y de sentido contrario, es decir, que el equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, RR, resultante reactiva, es igual a la fuerza peso. ¿Sí? ¿Cómo la genero? Con la fuerza normal. Normal, ¿por qué es normal? Pues porque es perpendicular. ¿Sí? ¿A quién? A la superficie en contacto. Entonces, y la otra, generada también por la fuerza de fricción estática máxima. Máxima porque está a punto de deslizar. ¿Sí? No es cero, sino que es la máxima. Entonces, aquí, lo que nosotros podríamos identificar es que nosotros tenemos que este es nuestro ángulo phi, ¿no? El ángulo phi, otra vuelta. El ángulo phi, que dijimos que era un ángulo definido por quién y quién dijimos. Por la resultante reactiva y la normal. Por la resultante reactiva y la normal. Entonces, si ustedes están dando cuenta, dado que phi se encuentra, es un ángulo definido por rectas que son respectivamente perpendiculares a las rectas que definen al ángulo alfa. ¿Sí? Es decir, esta, a ver si la ven con el punterito, esta normal es perpendicular al plano inclinado. La normal forma a phi y el plano inclinado forma a alfa. La resultante reactiva es perpendicular al plano horizontal que define a alfa. La resultante reactiva define a phi. Entonces, por ser ángulos contenidos entre rectas simultáneamente perpendiculares, alfa es igual a phi. Y como mu es igual a tangente de phi, pues mu, por lo tanto, mu será igual a tangente de alfa. Entonces tienen ya dos formas de calcular mu. Y se los voy a preguntar en el examen. O sea, ahí no tienen que ver, oye, pásame uno de los exámenes que este güey ha hecho en otros. No, te lo voy a preguntar. ¿Ok? Entonces, si no lo quieres sacar bien, pues no estudies y ya. Pero si lo quieres sacar bien, pues te lo estoy regalando, pues, para acabar pronto. Lo único que tienes que hacer es
es identificar. ¿Cuál de los dos te voy a preguntar? No sé, no tengo idea. ¿Sí? Pero alguno de los dos. Entonces tú me das las premisas y me dices cómo calculaste cómo calculaste mu. Y a partir de ahí, entonces, bueno, pues podrías tú identificar cuánto vale la fuerza de fricción estática máxima en función del peso del cuerpo y de otras condiciones que pudieran haber en el experimento que tú estás haciendo, podrías determinar tu normal. Y como phi ya la tienes calculada, pues entonces ya puedes saber cuál es esa fuerza máxima que tú puedes aplicar antes de que superes la capacidad de generación de fuerza de fricción estática, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda? No. Y nada más comentar lo que dice el último párrafo en la página 23 de la fricción, que es el que al ángulo alfa se le conoce como ángulo de reposo entre dos materiales, que es igual al ángulo de fricción estática máxima, que es phi, ¿no? Entonces, nada más una cosa. Ustedes se han puesto a pensar, por ejemplo, yo creo que todos han visto cómo de repente en la calle aparece por ahí un camión cargado de grava o cargado de arena, y cuando llegan a la obra donde lo van a tirar, lo tiran y se forma un cono, ¿no? ¿Sí se han fijado cómo se forma un cono? Sí. Sí, no se han puesto a pensar por qué el ángulo del cono es el ángulo que tiene y no es mayor o menor, precisamente por la fricción entre las partículas, ¿sí? Y el ángulo de reposo en la grava que estamos hablando es precisamente el ángulo que define ¿cómo se llama? El cono que dejó la grava, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Es el punto. Tal vez valdría la pena que les comentara yo muy rápidamente, porque no hay tiempo por lo cortito de la cantidad de clases que tenemos, pero, por ejemplo, a ver, sí me voy a tardar un ratito, pero vale la pena porque esto es ingeniería que además se ha desarrollado mucho en México, ya no a últimas fechas, porque todos los presidentes le han pegado a la ingeniería hasta cansarse, pero bueno, por lo menos a la ingeniería civil. Pero bueno, el asunto está en que, por ejemplo, tú tienes un edificio y tú tienes una columna. Entonces, como se le da la gana. Entonces, si tú tienes un edificio y tú tienes una columna, esa columna tú la tienes que poner en contacto con la tierra para que esa columna se mantenga en equilibrio. Entonces, tú lo primero que tienes que identificar es qué fuerza estás bajando, ¿sí? Vamos a suponer que tú estuvieras bajando en esa columna una fuerza de 15 toneladas, por decir algo, ¿sí? Entonces, tú lo que tienes que identificar es cuál es la capacidad que tiene de resistencia el terreno. Eso se hace con mecánica de suelos, se determina la capacidad de resistencia que tiene el terreno, y entonces vamos a suponer que te dicen a ti, fíjate que el terreno en el que estás, ¿sí?, tiene una resistencia de 5 toneladas por metro cuadrado. Antes de la prehistoria, allá antes del 85, el reglamento de construcciones de la Ciudad de México permitía, sin estudios de mecánica de suelos que determinara la resistencia, te permitía calcular con 5 toneladas por metro cuadrado de resistencia. Desperdiciabas mucho, pero estabas dentro de un rango de cierta seguridad. Entonces, ¿qué es lo que tendrías tú que hacer? Si esta columna tú la pones tal cual encima de la tierra, ¿qué pasaría? Se hunde. Se hunde, ¿sí? Es como si fuera un alfiler encima de tratando de penetrar a una tortilla o a un pan,
¿Qué es lo que logra? ¿Qué es lo que hace el alfiler en la tortilla? Pues la perfora, ¿no? ¿Sí? O en el pan, pues la perfora. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace para que el suelo te pueda resistir esas 15 toneladas? Se pone una losa de cimentación, ¿no? ¿Mande? Se pone una losa de cimentación para que la columna No, caiga. ya te estás yendo, o sea, a ver, vas en el camino, pero ya te fuiste hasta home, compañero. Allá, dame chance de llegar primero. O sea, apenas son 15 toneladas, digo, no son 15,000 toneladas, ¿no? Aguántame tantito. Entonces, el asunto está en lo que tú haces es una ampliación, y esa ampliación es lo que se conoce con el nombre de una zapata, ¿sí? De hecho, ustedes las pueden ver en algunas ocasiones con unas zapatas así de piedra, en donde aquí tienen la piedra brasa, y lo que estás haciendo es generar una ampliación. Esta área que vas a tener aquí de contacto, ¿qué área necesitarás? Dado que tu resistencia del terreno es de 5 toneladas y tú estás bajando 15. ¿Serían 3 metros cuadrados? Tendrían que ser, aquí tú tendrías que tener 3 metros cuadrados. Y entonces, pues alcanza. Si le bajas 20, pues crécele a 20. Les digo, a 4 metros, ¿no? ¿Se entiende el concepto o no? ¿Sí? Esto es más bien la forma que tiene una zapata de concreto, porque el concreto está armado y entonces te permite hacer una cosa de tamaño diferente o de geometría diferente a la zapata de piedra, ¿sí? Pero en ambos casos tú tienes una zapata. Entonces, el punto es que de repente pues tú ya no tienes 15, sino tienes 25. ¿Qué es lo que haces? Incrementas tu zapata y la sigues incrementando. Y entonces lo que ocurre, Roberto, es que cuando tú tienes una columna y tienes otra columna y las zapatas ya llegaron a juntarse, bueno, pues realmente lo que estás teniendo tú es una losa de cimentación. Entonces, ¿qué es una losa de cimentación? Es una zapatota, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite de la losa de cimentación? El límite de la losa de cimentación es el tamaño de tu terreno. Entonces, si tú tienes un edificio muy alto, en donde tiene mucho peso, el tamaño máximo que tú puedes poner para tener una relación de resistencia del terreno con relación a las fuerzas que tú estás descargando en el terreno a través de las columnas, pues es precisamente el tamaño de la losa. Pero y si tú quieres hacer el edificio más grande, más pesado, ¿qué haces? Bueno, lo que se hace es generar una compensación en una primera instancia. Esa compensación significa que tú vas a hacer un agujero. Y entonces lo que vas a hacer es un cajón. Es decir, haces este cajón, propiamente sigues manteniendo la losa de cimentación y entonces el edificio lo pones en el cajón. ¿Qué beneficio tienes? Bueno, pues que todo el peso que tiene este terreno, lo estás descargando al terreno y lo puedes sustituir con peso del edificio. ¿Se entiende? Entonces, si por decir algo, para poner números rápidos y fáciles, si el edificio pesa 100 toneladas y tú haces un hoyo que el suelo que estás quitando pesa 40 toneladas, pues entonces tu descarga ya directa son 60 toneladas. Y entonces esto tendría que corresponder al área de contacto, tendría que corresponder a 60 toneladas y no a 100. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen en muchos edificios?
que estos cajones de cimentación los utilizan como estacionamientos, ¿no? Te hundes en la tierra y lo utilizas de estacionamiento. Bueno, ¿qué pasa si ya te comiste todo el tamaño de tu terreno? Ya hiciste una excavación profundísima. ¿Y qué es lo que haces si ya no te da el terreno? Bueno, la Ciudad de México tiene un problema. El problema, no sé exactamente cuál fue, ¿sí? Pero se puede describir que resulta ser que habían unos gandayas que se llamaban aztecas, que muchos me van a decir, pero ¿cómo les dices gandayas a los aztecas? Si tú eres azteca, no, yo soy mexicano. No sé ustedes, a lo mejor alguno de ustedes es azteca, pero yo no. Yo ya soy producto de una combinación de culturas y demás, y esa es la mexicana, y yo soy mexicano, ¿sí? Yo no soy azteca, no soy español, no soy alemán, ¿sí? Soy una combinación de una bola de cosas, y hoy por hoy yo soy mexicano, se acabó el asunto. Pero bueno, estos gandayas aztecas eran unos gandayas que pretendían o sea, tenían una cosmovisión muy curiosa en donde decían que el sol era el que mantenía la vida en el universo, particularmente en la Tierra. Entonces el sol tenía que estar vivo porque si el sol se moría, entonces moría todo alrededor. Tenían mucha razón, entre otras cosas, como nosotros sin sol, quítale el sol a nuestra forma de vida y pues ya nos despedimos, ¿no? Bueno, entonces, nada más que estos güeyes creían que había que mantener vivo al sol alimentándolo. ¿Con qué? Alimentándolo con sacrificios en donde mataban un güey, le sacaban el corazón y se lo ofrecían al sol, y entonces el sol se mantenía vivo. Entonces, eran guerreros, pero bastante sanguinarios. De hecho, por eso, dentro de la historia de nuestro país, en las guerras indígenas y demás, pues habían las guerras floridas. Las guerras floridas no iban dirigidas a conseguir tierras o a quitarles bienes a otras poblaciones y demás, sino a agarrar gente, ponerlas en un altar, sacarles el corazón, ofrecerles el sol y tiraban todo. Y ya con eso el sol se mantenía vivo. Entonces llegan estos gandayas al Valle de México y resulta ser que pues ya el Valle de México estaba lleno. Entonces lo que hicieron fue que fueron con el señor de Tlaxcala, se pusieron de acuerdo con él y le dijeron, oye, pues es que lo que pasa es que nosotros queremos hacer diosa a tu hija. Entonces el señor de Tlaxcala se puso muy contento porque iban a hacer diosa a su hija, pero los aztecas gandayitas se les olvidó decirles un pequeño detalle, y ese pequeño detalle es que para hacer diosa a su hija la iban a matar. Entonces matan a la hija, ya los aztecas estaban establecidos ahí en los territorios del señor de Tlaxcala, matan a la hija y entonces el otro güey se enfurece y los empieza a perseguir. Los aztecas eran un puñadito de güeyes, entonces finalmente se les van escapando y pues llegan al valle y en el valle estaba ya lleno. Y entonces al estar lleno, lo que ocurrió fue que entonces pues llegaron a las zonas pantanosas, y en las zonas pantanosas, en la zona del lago, entonces pues yo ahí es en donde no sé qué fue lo que pasó, ¿no? Porque dicen que tenían o sea, que hay el gran gurú, como se le pudiera llamar, de los aztecas, pues les dijo, no, es que la señal es un águila tragándose una serpiente parada en un nopal. Yo lo que digo es que seguramente ya los estaban agarrando
Y fueron con el gurú y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Ah! Ahí está una serpiente comiéndose un águila comiéndose a una serpiente parada en un... Ese es el lugar en donde debemos de estar. Y era un lago. Entonces estos güeyes, aguerridos y demás, pues empezaron a habitar el lago. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron obras de ingeniería maravillosas, empezaron a crecer y empezaron a ser terriblemente temidos alrededor porque eran tremendamente guerreros y demás, pero se establecieron en un lago. De hecho, dentro de las historias escritas, está en que la Ciudad de México, o sea, el Zócalo de la Ciudad de México, ¿sí?, tenía unos canales en donde el agua era cristalina, donde se podía beber de las cuestiones. Pero estos güeyes andaban en chinampas, ¿sí?, en el centro de la Ciudad de México que ustedes conocen hoy en día. Todo era un lago. Entonces, resulta ser que ese mendigo lago en donde hace algunos años escuché yo a Ramón Aguirre, que era el director del sistema de aguas, hasta que llegó Sheinbaum, que le caía gordo y entonces lo tronó y lo hizo pedazos al pobre güey. Pero bueno, ese güey era mi compañero en la Facultad de Ingeniería, como ustedes, y nos platicó en una ocasión que él tenía documentos escritos de la colonia en donde decía que el problema grave que había es que en el mundo entero todas las ciudades se ubican cerca de una fuente de agua, sea un río, sea un lago, etcétera, y que el único lugar en el mundo en donde en lugar de ponerse a un lado del lago, a un lado del río, se pusieron en el lago, es en la Ciudad de México. Y ya no tenía solución. Y lo que decía Ramón Aguirre es que no tiene solución. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que el lago, o sea, hay montañas, entre ellas el Ajusco y lo que ustedes quieran y manden, ¿sí?, que era una cosa así, ¿sí?, y ustedes tienen el lago, y ese lago se fue desecando, ¿sí?, pero el lago ahí está, y este es el Valle de México. Y todo esto era agüita, que se fue desecando, y todo esto hoy en día es un terreno lleno de agua, que si ustedes hacen un hoyo hacia abajo, se pueden encontrar agua. Por ejemplo, les puedo decir, esto es tremendamente cambiante, porque nosotros hicimos un edificio ahí por donde está Ángel Urraza, no sé qué número de eje es, Ángel Urraza y Avenida Coyoacán, ¿sí? Y el nivel freático es este nivel, o sea, es aquí adentro hay agua, ¿sí? Este es el nivel del agua, se los voy a poner con rojo, este es el nivel del agua. Bueno, pues esto es lo que se conoce como nivel freático, y el nivel freático ahí en Avenida Coyoacán y Ángel Urraza anda más o menos a 1.50 de profundidad. Luego, antes de eso habíamos hecho otro edificio que fue lo que nos sacó de onda, en donde en Parroquia y Avenida Coyoacán, unas cuantas cuadras más al sur, resulta ser que el nivel freático estaba a 7 metros, ¿sí? En el centro de la Ciudad de México puede andar más o menos unos 20 centímetros, 50 centímetros, etc. Entonces, todo este terreno que está aquí, ese terreno se fue transformando con el paso de los siglos y resulta ser, o de los milenios, no sé, y resulta ser que se transformó en un material que se conoce con el nombre de arcilla, ¿sí? Con el que hacen jarras y demás. Es un tipo de material que tiene características muy curiosas porque tienen la forma que las partículas que forma la arcilla son partículas tremendamente pequeñas, ¿sí? Partículas de 2 micras para abajo. O sea, hagan de cuenta una especie de talco, que cuando la desecas completamente, ¿sí?, se vuelve una especie de talco, le soplas y
vuela. Pero en el momento en el que le pones agua, tiene una característica interesante. Si tú tienes un suelo granular, como le dicen los de mecánica de suelos, ¿qué es un suelo granular? Arena o grava, que esto, partículas más grandes, ¿sí? ¿A dónde se va el agua? El agua se ubica en los hoyos que deja una partícula con respecto a la otra y algo de porosidad. La porosidad es definida por los huecos internos dentro de la propia partícula que estás estudiando, arena o grava, ¿sí? Cuando ustedes están parados en la playa, viene la ola y el agua se va a los huecos que deja la arena. Bueno, en la arcilla, lo que se dice es que el agua no se absorbe, sino se adsorbe. Es un término químico que la absorción está dirigida a que el agua pasa a formar parte de la estructura molecular del suelo. Entonces, yo creo que la gran mayoría de ustedes tendrán la experiencia de haberse metido en algún momento en algún lodazal y salir con una capa, o sea, la suela de sus zapatos crece. ¿Por qué? Porque se les pega un montón de tierra y cuesta mucho trabajo quitárseles. ¿Sí les ha pasado a alguno de ustedes? ¿Sí? Sí. Bueno, es porque es arcilla. Eso no les va a pasar en la playa, porque en la playa no se les va a pegar la arena. No, se les va a pegar porque el agua genera una cierta interacción que permite que se les pegue un poco de arena, pero no salen con capas de arena en la suela de los zapatos. En cambio, cuando se meten en un lodazal, dependiendo de la cantidad de agua que tenga, sí pueden tener esta situación. Entonces, el comportamiento de la arcilla es un comportamiento muy especial. Entonces, ¿qué hicieron estos güeyes? Oye, ya nos fuimos para abajo un montón. El edificio no me acuerdo exactamente, pero el edificio de Citibank, que es un edificio que lo hicieron hace, pues no sé, por ahí de los 80s, es un edificio de más de 40 años, pero cuando le hicieron una excavación, de, si no me recuerdo, eran 17 metros de profundidad. Ya te estás metiendo en complicaciones demasiado fuertes porque además todo este terreno lateralmente te está empujando. Y al empujarte esto tiende a cerrarse. Entonces todo esto lo tienes que troquelar, tienes que evitar ponerle elementos muy caros, muy costosos, que evitan que las paredes se cierren. Entonces, no es factible seguir excavando, y seguir excavando, y seguir excavando, y seguir excavando. ¿Hasta cuándo? Entonces, lo que se hace es poner pilotes, ¿sí? Probablemente ustedes hayan escuchado el concepto de pilote o el concepto de pila. La diferencia es que el pilote se clava en arcilla. La sección del pilote es más pequeña y entonces se clava y auténticamente se clava, ¿sí? Es decir, ponen el pilote, lo cuelan con armado de varilla y demás, ¿sí? Lo levantan con una grúa y le ponen un martillo neumático encima y lo empiezan a golpear y empieza a bajar el pilote. Entonces, ese pilote lo que puede hacer es que eventualmente puede perforar el subsuelo y llegar hasta la capa dura. Al llegar a la capa dura, resulta que entonces tú estás transmitiendo ya no solamente sobre el suelo directo, sino lo estás transmitiendo a la roca. Entonces ya la roca tiene una resistencia mucho mayor. Por ejemplo, en Ciudad Universitaria, calculan que la roca, así tranquilo, sin mayor bronca, la roca debe de tener, siempre y cuando sea sana, que no tenga huecos. Si la roca es sana, pues te permiten calcular con 65 toneladas, que hay una buena diferencia entre 5 y 65, ¿no? Entonces, el asunto está en que empezaron a hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, ¿en dónde lo tienen? Lo tienen ustedes en lugares
como la Ángela de la Independencia, porque no es Ángel, es Ángela, porque si la observan con cuidado, pues se van a dar cuenta que es Ángela, ¿sí? Claro que en este momento yo ya no me atrevo a decir nada, porque pues ya no le voy a preguntar al Ángel a ver si es Ángela Ángel, o qué otra de las cosas que están definidas entre las 30 y tantas que han definido últimamente, eso ya no me meto. Y en alguna ocasión cuando dije esto, un alumno me corrigió y me dijo, es que es una victoria alada. Bueno, pues claro que sí, hombre, pero bueno, al final de cuentas es lo mismo. Bueno, el asunto es que si ustedes ven fotos de cuando se inauguró el Ángel de la Independencia, todo el jardincito ese diagonal que tiene, ¿sí? Porque es hacia arriba, tiene unas escalinatas, estoy de acuerdo, pero además se acuerdan que hay un jardincito así en diagonal, ¿no? Bueno, ese jardincito estaba a nivel. ¿Qué le pasó al Ángel? Entonces, en la noche, cuando nadie la ve, le dan sus aletazos, ¿no? Y entonces trepa la cuestión esta, ¿o qué pasa? Lo que pasa es que nos empezamos a tomar el agua de aquí adentro. Y entonces, al tomarnos el agua de aquí adentro, la arcilla se empezó a comprimir. Entonces, todo eso se ha unido a la ciudad y de hecho en algunos lugares mucho más. Hay otro ejemplo que tienen ustedes en el edificio Guardiola de Banco de México, que está enfrente del otro lado de Bellas Artes, del otro lado del eje central, que no sé si se acuerdan que hay un edificio que tiene una banquetita que nada más tiene como de 1,5 metros de altura, ¿no? ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? El edificio emergió porque nos tomamos el agua, ¿sí? La arcilla se enjutó y entonces se generó esto. Entonces, ¿qué es lo que ha desarrollado mucho la ingeniería mexicana? Pues una de las cosas importantes que ha desarrollado es que los ingenieros se dieron cuenta que en el momento en el que tú clavas un pilote, sí, también hay una fuerza de fricción aquí en los alrededores que cuenta mucho. Y entonces empezaron a estudiar los pilotes de fricción. Y el pilote de fricción no llega hasta la capa de roca, sino de acuerdo con ciertos cálculos y demás, entonces queda antes y entonces trabaja por fricción. Tiene una capacidad de punta, pero en general trabaja por fricción. Esto lo que hace es que permite que si la ciudad se hunde, el edificio se hunda junto con la ciudad. Generó ciertos problemas porque en el sismo del 85 se dieron cuenta que pues, les faltaban afinar algunas cosas con los pilotes de fricción y pues tuvieron que hacer una serie de modificaciones porque varios de los edificios de pilotes de fricción tronaron por las condiciones en las que se presentó el sismo, que eran condiciones no conocidas, ¿sí? Y entonces, pues hay. Ahora, ya para terminar el choro ¿cuál es la diferencia entre una pila y un pilote? Bueno, pues el pilote no lo haces en presencia de agua, como es este caso, no lo haces en un terreno arcilloso, sino que lo haces en un terreno seco. Bueno, puede tener agua, pero de alguna manera es un suelo no, que no es de arcilla, sino es granular, y entonces lo que haces es que haces un hoyo, ahí sí haces auténticamente un hoyo, hasta la profundidad que te marque la mecánica de suelos, haces todo un armado, que son unas helicoidales con unas varillas longitudinales, metes el armado, le tiras concreto y entonces haces la pila. Las pilas son mucho más grandes, en general pueden haber pilas de 1,50 de diámetro, en fin. En cambio, un pilote, pues normalmente son de 40, 50 centímetros máximo, 30 centímetros. En fin, una historietita ahí de ingeniería, de una ingeniería muy desarrollada en México, con pues realmente gente muy, muy capaz dentro de la ingeniería, dentro de la mecánica de suelos, que desgraciadamente
desde la época de nuestro queridísimo presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, y a la fecha, pues se ha venido para abajo, pues porque la ingeniería, pues ya es lo de menos, ¿no? Ya no determina las cosas ni nada. Ahora, los caprichos en términos generales son los que determinan cosas y demás. Por ejemplo, un aeropuerto, pues debe ser determinado fundamentalmente por los vientos y porque haya espacio para el aeropuerto, y no solamente espacio para el aeropuerto, sino que la distancia del aeropuerto a la población que va a hacer uso del aeropuerto sea una distancia adecuada, porque hay claros números, claras identificaciones en el mundo entero, en donde se han dado cuenta que cuando el aeropuerto queda muy lejos, no funciona. Entonces, bueno, pues aquí en México empezaron a discutir en dónde iban a hacer el aeropuerto, y planteaban lugares en donde era completamente inoperante, como por ejemplo en el aeropuerto que iban a ampliar el aeropuerto de Toluca. Pues el aeropuerto de Toluca, el problema que tiene es que la altura que tiene para los grandes aviones, pues las líneas aéreas no iban a bajar ahí por el consumo de combustible y por una serie de cosas que pues yo creo que no tiene nada que ver con la política, yo creo que tiene que ver más con ingeniería. El asunto de los vientos y demás, pues también tiene que ver más con ingeniería que con política, pero pues aquí en México se manejan las cosas muy raras. Entonces, pues así, aunque luego se haga un aeropuerto en donde se puede y luego lo agarren y tienen todo el dinero a la basura, varios miles de millones de pesos, pero pues ni modo, pues es política y es como se definen las cosas. Ojalá cuando ustedes lleguen arriba utilicen más el cerebro que la política, ¿no? Y utilicen más el ser ingenieros que cualquier otra cosa. Muy bien. Bueno, vamos a descansar 5 minutos y regresamos ahorita. Fundamentalmente la parte de la teoría de la fricción, y ahorita vamos a ver lo que son los diagramas de cuerpo libre. Entonces lo tienen ustedes en la página 24, y en la página 24 nos dice que un diagrama de cuerpo libre, primero que nada es importante que entendamos que ustedes, yo creo que desde la secundaria probablemente, si no máximo en la prepa, les hablaban del diagrama de cuerpo libre. Nunca les han dicho diagramas de cuerpos libres, es diagrama de cuerpo libre en singular. Entonces, el punto es que si ustedes tienen un grupo de cuerpos y están tratando de analizar un determinado problema, entonces tienen que escoger un cuerpo y analizar ese cuerpo en lo particular, ¿sí? Entonces, ya que estudias el cuerpo, ya podrás pasar a otro y a otro y a todos los que constituyan el sistema de cuerpos, pero es diagrama de cuerpo libre. Libre, o sea, no tiene que ver con todos los demás con los que está interactuando. Es decir, lo que vas a hacer es traducir los efectos que los otros cuerpos que están interactuando con aquel cuerpo que estás estudiando le generan a ese cuerpo que estás estudiando, pero quitando a los otros cuerpos y poniendo las acciones que estos están generando a través de fuerzas, de momentos, de todo lo que tú quieras y mandes, pero definitivamente separado del otro cuerpo. Entonces, dejas actuar al cuerpo, ves, resuelves tu problema y puedes avanzar. Entonces, un diagrama de cuerpo libre, dice aquí, es la representación gráfica de un cuerpo en estudio. De un cuerpo en estudio, insisto, por favor, que quede bien claro, ¿sí? De un cuerpo en estudio con todas las características geométricas
A veces las características geométricas no son determinantes para la solución de un problema. Si así fuera, bueno, las condiciones geométricas no serán importantes, pero en algunos casos sí serán necesarias las medidas, las características geométricas, en donde las interacciones con otros cuerpos se definen a través de las fuerzas que tienen su origen precisamente en dicha interacción, permitiendo visualizar solo aquellas situaciones determinantes en la solución del problema planteado. ¿Qué es lo que les estaba diciendo? Es decir, dejo al cuerpo en estudio solito, ¿sí? Y lo sustituyo la interacción con los otros cuerpos, con las fuerzas, momentos o cualquier otra cosa que pudiera en un momento dado ser determinante para la solución del problema. Así, se dibuja el contorno del cuerpo en estudio con sus características geométricas, insisto, si son determinantes, y se indican las fuerzas, tanto conocidas como desconocidas, generadas por la interacción entre los cuerpos. Y entonces es lo que vamos a practicar ahorita un poco con los diagramas de cuerpo libre, porque el concepto de diagrama de cuerpo libre tradicionalmente lo subestiman ustedes. ¿Por qué? Porque ya lo estudiaron en la prepa, ya lo estudiaron no sé en dónde, y entonces se topan con situaciones en donde de plano de repente no saben ni por dónde andan, ¿no? Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios, pues para que de alguna manera vayan, practicando, y entonces, me hacen el favor de poner el siguiente enunciado. No me deja bajar esta cosa. Ya se me voy a meter esto. Que no me permite entrar en el control de la pantalla. Bueno, vamos a hacerlo con rojo. Ni modo. A ver, entonces, yo sí quisiera cambiarle, a ver si ahorita hace alguna tarugada. A ver, entonces escriban el enunciado del siguiente ejercicio, por favor. Y ponen, si todas las superficies en contacto del dispositivo de la figura se encuentran en equilibrio, si todas las superficies en contacto de la figura se encuentran en equilibrio si todas las superficies en contacto de la figura son rugosas, cámbienle ahí por favor, son rugosas y los cuerpos se encuentran en equilibrio, formule los diagramas de cuerpo libre, de la barra y de la esfera. Entonces esto se trata de lo siguiente. Vamos a decir que nosotros tenemos una pared. Esa pared, a ver, nada más una cosa que es importante, ya se bloqueó esto, otra vez.
Profe, dijo formule los diagramas de cuerpo libre y ¿qué más? Nos formulen los diagramas de cuerpo libre de la barra y de la esfera del dispositivo. Entonces, nada más, le estaba yo diciendo una cosa, en el enunciado dice que todas las superficies en contacto son rugosas. Todas las superficies de todos los cuerpos en el universo son rugosas, no hay de otra, ¿sí? Todas son rugosas. En mayor grado o en menor grado, pero todas son rugosas. Entonces, ¿a qué se referirá con que sean rugosas? Se refiere a que si en un momento dado un día te dicen las superficies en contacto son lisas, no es que tengan fricción cero, sino que la fricción que se llega a generar es despreciable. ¿Se entiende el concepto? Entonces, si en un momento dado te dicen, oye, haz el diagrama de cuerpo libre considerando las superficies en contacto lisas, pues simplemente desprecias la fricción. ¿Se entendió? Entonces, tenemos nosotros una pared, esa pared, cuando se le pone un achuradito así lateral, o abajo, en el caso de un piso, significa que es algo firme, es algo que está fuera de, es algo con lo que, en donde estás integrando tu cuestión esta. Entonces, ahí tienes una bisagra aquí, de esa bisagra sale una barra, y esa barra está soportada por un cable que al mismo tiempo va a dar a la pared. Y esa barra sostiene a una esfera. Está chafita, pero imagínense que ahí está la esfera, ¿sí? ¿Y cuáles son las condiciones? Está en equilibrio. 1. 2. No solamente está en equilibrio, sino que todas las superficies en contacto son rugosas, entonces sí tenemos que tomar en consideración ¿cómo se llama? La fricción. Entonces, pues, lo que hacemos en una primera instancia es, vamos a poner el diagrama de cuerpo libre de la esfera, y entonces dibujamos el contorno de la esfera y le quitamos todos los cuerpos con los que interactúa. Mi recomendación es que el primer cuerpo que quiten, Jimena Barrón, baja tantito tu cámara, ¿no? Eso de estar viendo así nada más. El primer cuerpo que quiten ustedes es la Tierra misma. Al quitar la Tierra, pongo la fuerza que le está generando la Tierra a la esfera. ¿Qué le genera la Tierra a la esfera? La fuerza de atracción. Mejor conocida como Peso. Eso. su peso propio. Entonces, a ver, Alberto, ¿el peso propio te parecería bien que lo pusiera yo así? No, ¿Por qué no? porque ¿Es perpendicular? sí, pero va hacia abajo y es vertical. Bueno, sí. Entonces, ¿ya te quedó claro lo que me dijiste hace rato? Sí. Entonces, el peso propio No lo dije. lo ponemos hacia abajo. Y es omega, y vamos a ponerle omega de la esfera, ¿sí? Ya terminamos con la Tierra, sí, porque la Tierra no le genera a la esfera ninguna otra fuerza que su propio peso. Entonces, luego, ¿con quién más interactúa la esfera? ¿Con el muro? ¿Me preguntas o me dices? No, estoy diciendo. Con el muro. Ok. Entonces, vamos a quitar el muro. Entonces, ¿qué fuerzas le genera el muro a la esfera para que yo se las pueda poner? En pocas palabras, hay un chiste así medio idiota medio infantil de hace muchos años, que llegaba un güey con un pintor que estaba en una escalera pintando, y le decía, agárrate de la brocha que te voy a quitar la escalera. Bueno, en estática sí se puede quitar la escalera.
Lo que no se puede es que el pintor se caiga, el güey. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo le hago para que no se caiga? Le quito la escalera, pero le pongo las fuerzas, le sustituyo, le pongo las fuerzas que la escalera le está generando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, le quito el muro. ¿Qué fuerzas está generando el muro sobre la esfera para que la esfera se mantenga en equilibrio? Una fuerza normal. Una fuerza normal, la fuerza normal en este caso sería ¿cómo? A ver. Horizontal hacia la pared. Sí, señor, porque pues, la normal, pues es, o sea, precisamente la superficie en contacto pues, están verticales, ¿no? En la esfera, oye, pues es que no es vertical, no, pero en el punto en donde está en contacto, sí pasa una tangente, que sí, esa sí es, y esta le vamos a llamar normal de la pared sobre la esfera. ¿Se entiende la nomenclatura? ¿Sí? Luego, por otro lado, ¿hay alguna otra fuerza o nada más esa? La de la viga. No. Estamos analizando la pared. ¿Con esa fue suficiente? Sí. ¿No hay fricción? Sí. Pero está en equilibrio, ¿no? ¿Mande? Está en equilibrio, ¿no? No se despreciaría en este Pues sí, caso. está en equilibrio. Está en equilibrio, claro que sí. Nada más que la fricción es parte del equilibrio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fricción puede ir de 0 a T', no lo acabamos de ver. ¿Sí? No tiene una tendencia de desplazamiento relativo la esfera con respecto a la pared, en donde la esfera trata de irse para abajo, ¿o no? Sí. O sea, la esfera es así como etérea, así como aire. Pues es esfera, ¿no? ¿O no? Pues es un cuerpo. Bueno, pues entonces el cuerpo tiene una tendencia de desplazamiento para abajo, ¿sí? Y la fuerza de fricción sería ¿para dónde? A ver, si esta mano mía es la esfera Arriba. y esta otra es el muro, ¿sí? La esfera tiende a irse para abajo. ¿A quién estoy analizando? ¿A la esfera o al muro? ¿Mande? A la esfera. Entonces, la piel de mi mano esfera se está yendo ¿para dónde? Arriba. Entonces, aquí hay una fuerza de fricción que yo no sé si es T', simplemente le voy a llamar la T de P sobre E. ¿Ok? Sí. Terminamos ya con la interacción de la esfera con la pared, o la esfera le genera alguna otra cosa a la pared para efectos de estática. Obviamente va a haber intercambio de calor, pero pues eso no nos interesa a nosotros. ¿Hay alguna otra cosa que nos interese más de la interacción de la esfera con la pared? ¿Mande? No. Ya acabamos con la pared. Al estar chocando la esfera con la pared, ¿no le genera también una fuerza? O sea, la ¿A quién esfera estás analizando? ¿A la pared o a la esfera? a la esfera. Entonces la pared a la esfera le genera la normal. Cuando analices la pared, entonces analizas lo que la esfera le hace a la pared. Ok. Pero ahorita es diagrama de cuerpo libre, singular. Esfera, punto. ¿Quedó Sí. claro? Sí. ¿Sí? Si analizas la pared, entonces vas a analizar la fuerza que la esfera le genera a la pared, pero no ahorita. ¿Alguna duda? Entonces vamos a analizar la interacción con la barra. ¿Sí? La barra le genera a la pared, ¿qué? ¿Qué fuerzas? De fricción No todos, por favor. y de equilibrio. Igual una normal. Pues igual una normal, claro que sí. Perpendicular a las superficies en contacto. Y a esta le vamos a llamar normal
de la barra sobre la esfera. ¿De acuerdo? ¿Hay algo más? ¿O ya acabamos? El cable, ¿no? ¿Hay algo más en la interacción de la esfera con la barra? ¿O La ya fricción. acabamos? Ah, Fricción también hay. También hay fricción, por supuesto que sí, porque hay una tendencia de desplazamiento relativo, aunque se encuentre en equilibrio. Pero aunque se encuentre en equilibrio, se da la fuerza de fricción estática. No sé si se da la fuerza de fricción estática máxima o no. Eso ya sería cosa de resolver el problema, ¿sí? Pero en el planteamiento del diagrama de cuerpo libre, tengo que ponerlo ¿para dónde? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Para arriba y tangencial a la superficie en contacto. Entonces esta la vamos a llamar T de la barra sobre la esfera. A ver, Javier, ¿a quién estamos estudiando? ¿Al cable, a la barra, a la esfera? ¿Qué dice aquí? De la esfera. A esfera. Ah, ¿el cable interactúa con la esfera? No. No. Entonces ya acabamos el diagrama de cuerpo libre de la esfera. ¿Se acabó? Oye, interactúa, sí, sí interactúa, pero a través de la barra. Pero ahorita estoy analizando la esfera. ¿Se entiende? Bueno, entonces ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la barra. Y entonces dibujamos la barra. Se hace bloqueo esto. La barra. ¿Por qué la barra? Ah, sí. Dibujamos la barra y entonces nos vamos a la interacción con la Tierra. Con la Tierra, nada más con la Tierra. ¿Qué le genera la Tierra a la barra? su peso ¿Dónde lo pongo? hacia abajo. Aquí. Ahí está bien. No, Dije, hacia la ¿dónde mitad. lo pongo? Sobre la barra. Me dicen hacia abajo. ¿Ahí está bien? No, ¿Dónde la pongo? sobre la barra. Sobre la barra. ¿Aquí está bien? A la mitad de la barra. Vaya. Como que suena lógico, ¿verdad? Ahorita no tiene elementos para decirme que en la mitad, pero como que suena lógico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va en su centro de gravedad. Lo que pasa es que no hemos visto centros de gravedad. Entonces ahí está omega dB, que es el peso de la barra. Entonces, de ahí, ya terminamos con la Tierra. Ya terminamos con la Tierra. Estoy preguntando. Sí. Ok. ¿Con quién más interactúa la barra? Para que no se les olvide la Tierra, yo les recomiendo que lo primero que revisen es la interacción con la Tierra. La siguiente interacción que conviene que estudien ustedes es aquella interacción que ya estudiaron. ¿De acuerdo? Entonces, ¿con qué interacción estudiaron ya de la barra? Okay. La de la esfera. Entonces, tienen ustedes aquí, a ver si lo ven con el puntero, ¿sí lo ven o no? Sí, que le estoy circulando al NDB sobre E. ¿La ven o no la ven? No, no lo veo. No se ve. Bueno, es que sigo sin tener acceso a los controles. Se me bloqueó esta tarugada, pero bueno, es si le pongo rayas. O sea, ustedes tienen una NDB sobre E. ¿Qué es eso? Una normal. La fuerza normal es una fuerza que se opone al movimiento, pero en este caso, la esfera a la barra no le está generando una fuerza que se oponga al movimiento, sino que la esfera está haciendo que la barra tienda a moverse. Entonces, primero que nada,
es la misma magnitud, la misma dirección y el sentido contrario, pero no se le conoce con el nombre de normal. Se le conoce simplemente con el nombre de F, que es igual a la normal, pero ahora va a ser de la esfera sobre la barra. ¿Se entendió o no? Sí. ¿Sí? Gracias a la normal, la esfera permanece en equilibrio. Gracias a la normal que genera la barra sobre la esfera le genera a la barra una tendencia de movimiento. Así. ¿Se entendió? Sí. La fuerza de fricción ni me peleo, nada más la pongo al revés, pero además tiene lógica. Y esta es T de sobre B. ¿De acuerdo? Ahora, ¿tiene lógica o no? Si yo tengo la barra, esta es mi mano que es barra y esta es la esfera. La esfera tiende a irse para abajo. Al irse para abajo, si analizo la esfera, la fuerza va para arriba, ¿no? ¿Sí o no? Si analizo mi mano, que es la barra, la fuerza va ¿para dónde? ¿Para dónde se va mi piel? Hacia abajo. Ah, hacia abajo. Entonces, ¿tiene lógica o no tiene lógica? Sí. Bueno, luego, analizamos el cable, porque ya terminamos con la esfera. Analizamos el cable y vemos que el cable tiene una capacidad de desarrollar una fuerza que se conoce como fuerza, ¿cómo se llama? Es extensión, ¿no? ¿Dónde? ¿No es tensión? El cable tiene capacidad, bueno, son las fuerzas, se me fue el nombre ahorita les digo. Pero bueno, a ver, ¿cómo trabaja el cable? Si yo tengo un cable aquí y le aplico una fuerza para acá y otra fuerza para acá, puedo mantener el equilibrio, ¿no? ¿Sí? Y entonces el cable está trabajando aquí. ¿A qué tipo de esfuerzo? Atención. Atención. Yo no puedo a un cable empujarlo por aquí y por acá, porque el cable simplemente se flexiona y ya se fregó la rama, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Agarro el cable de un lado, agarro el cable del otro, a ver, ahí está un cable, sí, lo jalo y trabaja tensión, pero si lo empujo, pues se dobla y no me sirve, ¿no? Pero si en lugar de ser un cable, lo que puse ahí, fuera una barra, la barra sí podría trabajar a Compresión. compresión. Y son los esfuerzos que se conocen con el nombre de axiales, se me había barrido ahorita, ¿sí? Esto es una compresión y esto es una tensión. Entonces, una tensión, al analizar el cuerpo con el cual está actuando aquí, entonces le genera una fuerza por acá. Y al analizar este otro, le genera una fuerza para acá. ¿Se entendió o no? ¿Sí? Sí. Si tú eres un olímpico de los años 20 y que practicaban el deporte de tira al otro güey en un lodazal a través de una cuerda, se ponían una bola de changuitos de un lado y se ponían otros changuitos del otro lado y jalaban la cuerda. Y en medio pues, había un lodazal. Es un deporte olímpico, de allá del inicio del siglo pasado, o sea, hace como 100 años. Entonces, ¿cómo le hacían? Bueno, estos güeyes de aquí, ¿qué estaban haciendo a estos güeyes de acá? Jalándolos. Pues lo estaban jalando. Y estos güeyes de aquí, ¿qué le hacían a los güeyes de acá? Pues también los jalaban. Pero la cuerda se mantenía en tensión. ¿A quién estoy analizando? ¿Queda esto todo claro? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿a quién estoy analizando en el diagrama de cuerpo libre? A la barra. A la barra. Entonces, el cable, ¿qué le hace a la barra? Lo jala. A ver, no es correcto lo que dices porque jala significaría que se lo está tratando de llevar, ¿sí?
No lo está tratando de llevar, es correcta tu apreciación, y vamos a llamarle T minúscula, T de tensión, ¿sí? No es que lo esté jalando, es que está evitando que se vaya para abajo. Solo lo está sujetando. Pero la fuerza sigue siendo para arriba. ¿Qué decía Sergio? Que solo lo está sujetando porque no está como tal ejerciendo algo. No, sí lo está ejerciendo, pero a lo que voy es que la tendencia del cable no es jalar a la barra, sino es que la barra no se vaya para abajo por la acción de la esfera y del propio peso de la barra, ¿de acuerdo? Pero sí está actuando, ¿no? Sí queda claro. Ahora, de cualquier forma se representa a nivel de una fuerza hacia arriba, ¿no? En esas condiciones. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Sí? Ahora, vamos a ver lo que pasa es que cuando entramos a diagramas de cuerpo libre, fricción y demás rollos, van a ver ustedes que la fricción se ve, lo que ya vimos de la fricción se ve más adelante. Bueno, digo, según el programa, nada más que según yo que tengo libertad de cátedra, si yo no veo fricción, va a ser muy difícil ver diagramas de cuerpo libre. Mejor dicho, no es posible. Entonces, por eso yo le hago una correccióncita al programa y ya vimos fricción cuando se debe ver, incluso hasta después de equilibrio, cosa que se me hace completamente fuera de lugar. Pero bueno, ok. Entonces, hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Dónde quedó esto? Aquí estamos. La tensión ya no le genera fricción, ¿verdad? Porque no hay tendencia de desplazamiento relativo entre el cable y la barra. Entonces, no hemos visto los elementos de sujeción de los cuerpos, pero esto es una bisagra y una bisagra. Una bisagra, ¿qué permite? Una bisagra permite todo tipo de giro, pero evita todo tipo de desplazamiento. Entonces aquí lo vamos a identificar con un desplazamiento, con una reacción en contra de la tendencia que tenga, una reacción en X y una en Y por favor, no me vayan a poner en un examen o en una tarea unas rayitas así como las que acabo yo de poner, porque la puse así para indicar la dirección, pero ahorita vamos a poner el sentido, tenemos que poner la punta de la flecha, ¿sí? Entonces, la vertical, ¿cuál será la tendencia de movimiento del desplazamiento, tendencia de movimiento de la barra? ¿Para abajo o para arriba? En la bisagra. Así es, hacia abajo. Entonces, la reacción tendrá que ser para arriba. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a llamarle a una FY. Y a esta le vamos a poner una FX. Ahora, ¿esa FX es para la derecha o es para la izquierda? Depende. Ahora, ¿de qué depende? Bueno, imagínense ustedes que la barra es una varita mugrosita de bambú, altamente resistente, altamente flexible, entre otras cosas, pero es un poco lo de menos, porque nosotros ahorita esa flexibilidad estaría en deformación y la deformación está fuera de la mecánica del cuerpo rígido, de tal manera que no nos afecta el que sea flexible, pero el bambú es una madera muy, muy resistente. E imagínate que la esfera es una esfera de acero, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasaría con la esfera? ¿Qué le hace a la barra? Como que la trata de empujar, ¿no? Entonces la FX, perdón, no vamos a llamarle F, sino vamos a llamarle reacción. Ya se volvió a bloquear esto. Ah, no. Ahí está, RX. Y digo RY esa y RX esta de acá. Entonces, la fuerza RX tendría que ser para la izquierda, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, vamos a suponer que la barra
¿Alguno de ustedes conoce lo que es una barreta? ¿Sí? Sí. ¿Quién la conoce? Yo. ¿La puedes describir? Pues es se podría decir que que sería, pues, el nombre lo dice, barreta, es una barra de acero, que en una punta tiene como una pezuña de Primero que nada, el nombre no dice que sea de acero, por eso que qué bueno que dijiste. No, pero bueno, eso no pero es más o propiamente menos. una barreta, Roberto. Eso es un elemento para generar giro y demás. La barreta, a ver, Sergio, tú estabas diciendo, es de acero, número 1. Número 2, es recta, ¿no? Sí. Y es como de qué largo tendrá. Más o menos puede ser de 1 metro o superior. Entonces, como de 1 metro, o sea, es una barra, ¿no? Nada más ahora, al hacer de acero, y es una cosa bastante gruesa, ¿para qué sirve? De un lado normalmente la barreta tiene punta y del otro lado tiene como si fuera una especie de Pezuña de desarmador, carga ¿no? que es. Obviamente no se utiliza como desarmador. ¿Para qué se utiliza? Porque los albañiles la agarran y con la barreta rompen, ¿no? Entonces, ¿qué tan pesada puede ser? Sí está pesadita, ¿verdad? Sí, sí está pesada. Lo bueno es que Alrededor nuestros de. albañiles, que su gasolina es la tortilla, pues o sea, son así muy delgaditos y todo lo que sea, pues son fuertísimos los gandallas. Entonces, los peoncitos y todo, tienen unas capacidades de carga impresionantes, ¿no? Son fuertísimos. Entonces, lo que hacen es que levantan la barreta, ¿sí? Y la dejan caer y la empujan, pues, para que rompa, ¿no? Entonces, imagínense, la barreta, la barra que estamos utilizando aquí, imagínense que sea una barreta muy pesada, ¿sí? Y imagínense que la esfera es una esfera de algodón. ¿Cuál será la tendencia de movimiento? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Entonces, la reacción tendría que ser, Luis Ángel, ¿para dónde? Hacia la derecha. Para que se mantenga el equilibrio, ¿no? Entonces, hay incertidumbre. Cuando hay incertidumbre, pues lo pones la que tú quieras. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú resuelvas el ejercicio, pues lo que va a ocurrir es que te va a salir una magnitud negativa, que como ya ocurrió en el pasado, cuando tú tienes una magnitud negativa, quiere decir que te equivocaste en el sentido, tan simple como eso. ¿Sí? Y pues consideras que era Rx positiva, sí, pero si te sale negativa, es que es para la izquierda, y se acabó el asunto. ¿Sí? ¿Se entendió? Terminamos el ejercicio. Si nosotros analizáramos la pared en la parte superior, ya no me lo pongan en la tarea, por favor. Nada más sigo platicando con ustedes para seguirlos haciendo pensar que ahorita el asunto de la barreta y la varita de bambú y el algodón y la esfera de acero es para hacerlos pensar, hacer que se metan ustedes al fenómeno físico y que lo trasladen a un modelo que en este momento es un diagrama de cuerpo libre. Entonces, vamos a analizar en la parte superior del cable, de la pared, perdón, ¿quién está? ¿Con quién interactúa? Pues interactúa con el cable. ¿Qué es lo que hace el cable? La jala. Y esta era la misma T que habíamos analizado antes, ¿no? Esa de ahí. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Y yo analizo el cable. Entonces, espérame tantito, perdón. Es que está de la fregada no tener los controles de la pantalla. Ahí ya serían dos, ¿no, profe? La que viene desde la pared, bueno. Serían estas. ¿De acuerdo, Sergio? Sí. Entonces, fíjate. 1, 2, 3 y 4. Si analizamos la interacción de la pared con la esfera, bueno, pues tenemos una normal, que en el caso de la pared no es normal, sino la pared estaba muy a gusto hasta que llegó esa mendiga esfera
y le generó una fuerza de la esfera sobre la pared. ¿Sí? Y hay una fuerza de fricción que en el caso de la esfera va para arriba, en el caso de la pared va para abajo. Hacia abajo. ¿Sí? Y será T de sobre P. ¿De acuerdo? En la articulación, en la bisagra, ¿sí? Si estas fueron así, tú las tendrías que poner, la barra le genera una fuerza hacia la izquierda y una fuerza hacia abajo, ¿sí? Esta era una, en este caso no será R, sino será una FY y una FX. ¿Por qué? Porque la pared estaba muy a gusto hasta que llegaron y le pusieron la bisagra y le pusieron todo el dispositivo. ¿Sí? Y le ganaron una fuerza hacia abajo, que la pared reaccionó para que no se moviera la barra hacia arriba y reaccionó hacia la derecha porque le estaban empujando hacia la izquierda. ¿Se está entendiendo eso? Bien importante, ¿a quién estoy analizando y qué interacción estoy haciendo? Empezaron ustedes por decirme, es que estoy analizando la pared y ya se estaban yendo a la barra. Espérate tantito, termina la interacción. ¿Quedó claro? ¿Sí? A ver, un ejercicio muy sencillo. Enunciado. Si la escalera mostrada en la figura se encuentra en equilibrio y todas las superficies en contacto son rugosas, formule el diagrama de cuerpo libre de la escalera. Ahí está la escalera, ¿no? Entonces, hace el diagrama de cuerpo libre de la escalera. Y entonces viene la escalera tal y como está. Le quitamos a la tierra y la tierra le genera ¿qué? Su peso. El peso a la mitad de la escalera. ¿Dónde la pongo? En el centro, ¿no? Sí. Entonces, omega de la escalera. Que podría yo ponerle simplemente la omega porque ya el meterle esta de la escalera pues realmente no nos genera mayores broncas. Ya no nos genera mayores broncas porque pues estoy en todo el dispositivo prácticamente está exclusivamente planteado por la escalera. Bueno, ahora, si me voy a la pared, ¿qué le genera la pared a la escalera? Una fuerza normal. Inmediato, rápido, ¿quién? Una normal. Normal. De la pared le voy a poner pa para que se diferencie de pi, que sería el piso, de la pared sobre la escalera. Y la fuerza de fricción, ¿a quién estoy analizando? A la escalera. La escalera. La tendencia de desplazamiento de la escalera es para abajo o para arriba. Para abajo. Para abajo. Entonces la fuerza de fricción tendría que ser para arriba. Yo no sé si es la máxima, simplemente le pongo de pa sobre la escalera, ¿no? Ya terminé con la pared, ya terminé. Me voy con el piso. Rápidamente, su normal, ¿no? Normal del piso sobre la escalera y la fuerza de fricción que sería para la derecha o para la izquierda. Izquierda. Para la izquierda porque la tendencia de movimiento de la escalera es para la izquierda, ¿no? Perdón, para la derecha. Entonces, como la tiende a irse para la derecha, entonces la fuerza de fricción tendrá que ser para el otro lado. ¿De acuerdo? A ver, nos da tiempo de hacer algún otro ejercicio, otro bastante sencillo, ¿sí? Si todas las superficies en contacto son rugosas, el enunciado, por favor. Si todas las superficies en contacto son rugosas y el dispositivo se encuentra en equilibrio, formule los diagramas de cuerpo libre
de A, B, C, no, de A, B, C, y de la polea A, D. ¿Y de la polea qué, perdón? D. D de dedo. Entonces, ¿para qué se utiliza una polea? Una polea se utiliza fundamentalmente, así directo, para cambiar de sentido de una fuerza. ¿Sí? Entonces, y la polea, bueno, pues tendrá que estar sujeta y normalmente en el caso de la polea se desprecia su peso propio. ¿De acuerdo? Pero ahorita vemos eso. Entonces, diagrama de cuerpo libre de A. Entonces, tenemos A. Ahí está. Le quito a la tierra. ¿Qué le pongo? Su peso. Su peso. Su propio. Omega. ¿Con quién más interactúa el cuerpo A? Con el cable. Con el cable. Y le genera una fuerza necesariamente Hacia arriba. hacia arriba. Ya va a ser una T. T, pues solamente hay un cable, pues con T es suficiente. ¿Me pueden decir cuánto va a valer la tensión en el cable? Sería la tensión del peso de A. Peso. No, no es tensión del peso, es el peso de A. Ajá, el peso. ¿Sí? O sea, la tensión del cable va a valer el peso de A, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que ser iguales, colineales y de sentido contrario para que se dé el equilibrio. Pero, bueno, es algo que no es parte de esto, pero bueno. Vamos al diagrama de cuerpo libre de B. Entonces, ahí está B. Le quito a la tierra, le pongo zoom rápidamente. ¿Mande? Su peso. Su peso propio. Y luego me voy a la interacción que genera el cable con B, pues le va a generar también pues, una tensión. ¿Se dan cuenta? La tensión habíamos dicho que valía el peso de A, ¿verdad? Sí. Entonces, para que esté en equilibrio, el peso de B no puede ser menor que el peso de A. ¿Verdad? Porque si el peso de B fuera menor que el peso de A, A se lo va a llevar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, mínimamente tiene que ser igual al peso de A. ¿Cuánto va a ser? Pues yo no sé. ¿Me falta alguna interacción? Sí, ¿verdad? La de C, ¿no? Rápidamente, ¿qué le pongo? La normal. La normal. ¿Y la fricción? ¿Para dónde iría? A ver, sin miedo. ¿Hacia abajo? ¿La fricción hacia abajo? No, hacia arriba. ¿Cómo hacia arriba? Por Dios santo. ¿Con quién está? ¿Con dónde está generando? Si tiene una tendencia de desplazamiento hacia A, pues iría hacia la izquierda, ¿no? ¿Hay tendencia de desplazamiento? No, no hay. Pues entonces no hay fricción. Se quedan Si hubiera, Marino, sí, si hubiera, sí, pero no hay. ¿Quién lo está empujando lateralmente? No hay nada, solo lo está levantando. No, pues solamente lo está levantando. Entonces, lo que no entiendo es por qué me dicen que fricción vertical. O sea, ¿con quién interacciona para que se genere una fuerza vertical de fricción? Pues con nadie. Entonces, pues ahí quedó. ¿Por qué? Porque aun cuando están en contacto el cuerpo B y C, no hay fuerza de fricción. Por eso les pongo este ejercicio, para que no se vayan con la pinta. ¿Hay tendencia de desplazamiento? No. Ah, bueno, entonces no hay fuerza de fricción, punto.
¿Puede darse? Sí. ¿Cuándo? Cuando haya tendencia de desplazamiento relativo, pero ahorita no lo hay. ¿Sí? Diagrama de cuerpo libre de C. Ahí está mi cuerpo C. Le quito la Tierra rápidamente, zoom. ¿Qué le Eso. pongo? Omega Eso C. que empezó. Me voy a la interacción ya estudiada, que es la interacción de C con B, ¿verdad? ¿O Sí. no? Sí. Porque ya lo estudiamos. Nada más que ahora no es una normal, sino es una fuerza. Va a ser igualita, ¿eh? De B sobre C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Van Sí. siguiendo la lógica? ¿Lo Sí. van entendiendo? Sí. ¿Sí? Y luego me voy a la y ya se quedó porque no hay fricción. Hago, no la pongo. ¿Sí? Oye, y en C, bueno, pues le pongo su normal de C. ¿Y la fricción? No hay. ¿Qué hago No con la hay. fricción? No hay. Ay, Tampoco hay porque tampoco hay tendencia de desplazamiento relativo. Finalmente, diagrama de cuerpo libre de D. Entonces, pongo la polea. Les decía yo, la polea propiamente se desprecia su peso propio. Digo, hay algunas poleas que tienen unos pesos que son unas mentadas de madre, pero bueno, en general, pues la polea va sujeta a algo y por eso se desprecia el peso propio. Pero, ¿con quién está interactuando la polea? ¿Está interactuando cable. con el cable o no? Sí. Entonces el cable pasa por aquí y le genera una fuerza para abajo, que es T, y pasa horizontal y le genera una fuerza hacia la izquierda con la misma magnitud de T. ¿Se capta? ¿Sí? Sí. ¿Cómo le equilibro? Bueno, pues lo equilibro con porque la polea está sujeta aquí en el centro, ¿no? Y entonces le genero una reacción en y una reacción en X. Y esta sí, pues tengo la seguridad de que son así, ¿no? ¿Por qué? Porque pues RY equilibra a T y T, la horizontal, es equilibrada por RX. ¿Sí se captó? Sí. ¿Sí? Si los cables estuvieran un poco o sea, no estuvieran a 90 grados, sino estuvieran en diagonal, bueno, pues pones el cable chueco y entonces pues la RX sigue siendo RX, nada más que tendrá variaciones, ¿no? En este caso son igualitas. ¿Por qué? Porque coinciden, pero si no, en el centro de la polea permanece una RX y una RY, no la vas a poner en diagonal. A ver, si el cable fuera así, tuviera esto por acá y esto así, bueno, pues lo pones así, esto es T, esto es T, y le pones una RX, una RY y una RX, pues así, ya. Si fuera el caso, esto es aparte. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Hasta ahí quedó claro todo este rollo? Sí. Sí. ¿Ya están empezando a estudiar? Ya. ¿Sí? Porque ya el examen ya viene pronto, ¿eh? Yo creo que la siguiente clase veremos un par de ejercicios más de equilibrio y luego nos vamos a meter a lo que son los elementos de sujeción de los cuerpos y lo que pasa es que estos conceptos son conceptos que realmente vamos a aplicar hasta el último tema para hacer ejercicios. Entonces todo esto, pues sí vamos a hacer ejercicios de diagramas de cuerpo libre y todo esto, pero todo esto, el chiste es que nos permitan tener todo el conocimiento necesario para poder resolver ejercicios de equilibrio en el último tema. Después de elementos de sujeción de los cuerpos, nos faltaría el tema de centroides y centros de gravedad, y entramos al último tema en donde con un buen número de ejercicios vamos a ir involucrando el equilibrio, o sea, estudiando el equilibrio, mejor dicho,
en donde tengo que contemplar todos los principios de los sistemas de fuerzas que hemos visto, todo lo que es fricción, todo lo que es diagramas de cuerpo libre, elementos de sujeción de los cuerpos, ¿cómo se llama? Centroides y centros de gravedad, y entonces resolveremos ya el equilibrio. ¿Ok? Sí. ¿Hasta ahí no hay dudas? No, profe. Bueno, entonces repásenle, por favor, váyanle estudiando, no echen las barbas a remojar para que ese segundo examen tenga un resultado mejor que el primero. Y nos vemos el jueves en principio. Que tengan muy bien. Hasta luego, maestro, Hasta luego. gracias. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Profesor. Hasta luego. Profe.